Ya, chiquillos, buenos días de nuevo. Vamos a trabajar hoy día con la función inversa en la guía que les había mencionado la semana pasada. Una vez que la encuentre, se las muestro. Aquí está. Avísenme si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Está bien, está bien. Todavía no. Oh, esto de la tecnología me tiene loca, chiquillos. No quiero que se vea la pantalla, yo quiero esa función. ¿Se ve? Ahí, Ahí sí, sí, sí. ya. Bien, chiquillos. Esta es la guía que está en su tablón también para que lo puedan descargar, visualizarla a mano, como usted estime conveniente. Vamos a acercar un poquito porque yo no veo nada. Ahí sí. Bien, chiquillos, en la primera parte son las orientaciones pedagógicas, un poquito de lo que necesitamos de la materia anterior para continuar. El dominio, cosa que reclamé mucho mientras iba corrigiendo, aquí batallaba sola con el mundo. No es el dominio una relación, el dominio es un conjunto. Es un conjunto formado por las primeras coordenadas de los pares ordenados de la función, o bien de la relación, depende de cuál. O bien, otra forma de decirlo, todas las preimágenes de la función. El recorrido también es un conjunto. La diferencia con el dominio, que es el conjunto formado por la segunda coordenada del par ordenado. O sea, las imágenes de la función. ¿Ya? Yo voy a explicarles acá de qué se trata esto. Si yo tengo una función a, b, c, d, e, f, el dominio de la función, ¿cuál sería? Serían la primera componente del par ordenado. Son todos los elementos de todas las que están ahí. Sería A, C y E. Y el recorrido de la función son las segundas componentes, B, D y F. ¿Se entiende, cierto? La dificultad está cuando son grupos o conjuntos numéricos. Si a ustedes les definen la función f de R en R, ¿qué significa eso? Que suponemos que el dominio pertenece a este conjunto. Supongamos que la función está dada por la siguiente expresión. 1 menos 3x partido en 2x más 1. Si yo tengo esta función, encontrar el dominio y el recorrido no es llegar y decir, estos son todos los reales, porque hay restricciones. ¿Qué pasa si x, más bien dicho, qué pasa si el denominador, si todo este denominador adquiere el valor 0? La función se indetermina. Es por eso que hay un proceso algebraico que tenemos que desarrollar. ¿En qué consiste este proceso? 2x más 1 tiene que ser distinto de 0. Y resolvemos igual que una ecuación. 2x distinto de menos 1. X distinto de menos 1/2. ¿Qué significa esto? Que el valor x menos 1/2 no pertenece al dominio. Es por eso que lo eliminamos. El dominio de la función que estoy escribiendo ahora, entonces, es todos los reales, que era lo que suponíamos inicialmente acá, todos los reales, menos el valor menos 1/2. ¿Ya?
es importante el tema de los paréntesis. Ese paréntesis de llave que está aquí representa un conjunto. Y si yo escribo los elementos de un conjunto, tienen que estar dentro de él. Si yo escribo los reales menos un medio, estoy restando un conjunto menos un elemento. Y eso es matemáticamente incorrecto. Yo puedo restar conjuntos con conjuntos, elementos con elementos, números con números, ¿ya? El mismo tipo. Por eso es necesario el paréntesis para demostrar que este es un conjunto que tiene ese elemento. Creo que no lo había especificado, así que no fui muy rigurosa en eso, en la revisión, pero sí fui rigurosa con respecto a que hicieran el proceso algebraico. Porque hay muchos pajaritos de Dios, y aquí lo digo con todo el amor del mundo. Uy, borré todo, perdón. Hay muchos pajaritos de Dios que lo que hicieron fue lo siguiente. Ustedes vieron que el dominio era, no sé, algún compañero suyo fue muy dadivoso en darles la respuesta. Y su compañerito se le ocurrió escribir que eran los reales menos el 6, por decir algo. Esa respuesta era correcta. Pero el que copió no se dio cuenta que este era el conjunto de los reales. Y escribió 1R menos eso. Pero tampoco sería tanto problema. Igual yo podría decir, ya, si una mala traducción, ya igual está malo. Pero ¿qué pasa con el que le copió a este? Escribió 1R menos, se equivocó mi compañero, escribió 3. Y el que le copió al último, copió 112 menos 363 e inclusive lo resolvió. Chiquillos, yo siempre digo esto en clases, se los digo cuando estoy frente al curso. Si va a copiar, copie bien. Entienda lo que está copiando. Ya es realmente molesto encontrarse copias tan mal hechas. ¿Ya? Chile es especialista en copiar mal. Fíjense ustedes, cuando copian algún proyecto del extranjero, siempre la copia queda mal hecha. Chiquillos, les recomiendo por favor que si van a copiar algo, lo copien bien o lo hagan bien desde un principio. ¿Ya? Esto era para un pequeño desahogo de parte mía y de los profesores que tenemos que corregir estas cosas. Ahora voy a continuar con la idea de dominio y recorrido. Voy a borrar esto porque ahora sí que es innecesario. Y continuamos con el contenido en sí, que es la función y los tipos de función. Después de recordar un poquito el dominio y el recorrido, vamos a recordar de qué se trataba la función inyectiva. Formalmente, la función inyectiva es todo número que pertenece al dominio que sea distinto. Si sus imágenes son distintas, significa que las preimágenes también lo eran. Traducción al español. ¿Qué significa eso, chiquillos? Significa que si usted tiene un par ordenado 2,3 en una función y aparece el par ordenado 3,3, este no es inyectivo. Porque si yo lo graficara como puntos, ambos llegarían al mismo valor. ¿Ya? Si lo graficara en un diagrama sagital, el recorrido o la imagen tendría dos preimágenes. ¿Ya? Esta función no es inyectiva. ¿Es importante que sea inyectiva? Todo depende de lo que queremos lograr. Entonces, ya sabemos lo que significa inyectividad, pero algebraicamente, ¿cómo lo demostramos?
Lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Vamos a tomar dos preimágenes cualquiera. Si yo tomo la preimagen A y la preimagen B, voy a igualar sus imágenes. ¿Se entiende? Si yo tomo sus preimágenes y digo que son iguales, perdón, sus imágenes y digo que son iguales, tengo que llegar en algún momento a la conclusión de que ellas eran iguales. Da lo mismo la letra que use. Puedo usar f de A y f de B, puedo usar f de x1 y f de x2, puedo usar f de z y f de alfa. Lo que importa es que una vez que usted use esto, llegue a la conclusión de que esas preimágenes eran iguales. Z igual a alfa. Si llegamos a eso, se demuestra inyectividad. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿O cómo lo podemos calcular? Usando todo lo que han visto de álgebra desde el principio de los tiempos. Por eso di este ejemplo. Tenemos x partido en x menos 1, la función dada. Y yo quiero saber si es inyectiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igualamos las imágenes. F de A igual a F de B. ¿Qué significa eso? Reemplazo A en la función. Sería A partido en A menos 1 igual, y ahora reemplazo B en la función. Igual a B partido en B menos 1. ¿Cómo voy a llegar a que A es igual a B? Bueno, multipliquemos cruzado. ¿Alguien sabe por qué multiplicamos cruzado? No se amontonen de uno. ¿Oh, no saben, chiquillos? A ver, si yo les dijera que un medio es igual a un tercio, cosa que es falsa. Supongamos que hay una X ahí arriba. ¿Cómo lo calculan? Ustedes automáticamente están multiplicando cruzado. Pero ¿cuál es el proceso correcto? Vamos a buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y el mínimo común múltiplo en este caso es 6. Que da la casualidad que es lo mismo que multiplicar 2 por 3. Y si yo amplifico por 6 o multiplico por 6 toda la ecuación, significa que voy a multiplicar 6 por un medio y 6 por un tercio de x. Y ahí simplifico y me queda 3 igual a 2x, que coincide que es exactamente lo mismo que multiplicar cruzado. Ese es el motivo por el cual nosotros multiplicamos cruzado en expresiones algebraicas. Entonces, vamos a multiplicar cruzado para que quede lineal esta expresión. Tenemos entonces que A por B menos 1 va a ser igual a B por A menos 1. Multiplicamos término a término. A por B, a B. A por menos 1, menos A. B por A, B, y B por menos 1, menos B. AB menos AB menos A va a ser igual a menos B. Lo único que hice fue cambiar ese AB al primer lado de la igualdad. Y al cambiar, cambia de signo, recuerden eso. Simplificamos, me queda menos A igual a menos B. Estamos casi listos, estamos casi demostrándolo. Si multiplico por menos 1, me queda que A es igual a B. Por lo tanto, esta función es inyectiva. ¿Se entendió eso, chiquillos? Porfa, háblenme. Sí. Sí, gracias. Para sentir que estoy acompañada, que no le estoy hablando a la pantalla sola y me estoy volviendo loca. Entonces, ¿cuándo buscamos la inyectividad? O sea, ¿cómo la buscamos algebraicamente?
significa que a dos imágenes que las igualo, significa entonces que sus preimágenes también son iguales. Ahora, ¿cómo demostramos la sobreyectividad? Recordemos que la sobreyectividad es decir que el recorrido es igual al codominio. ¿Ya? Si ustedes se fijan al principio de la clase, o en alguna parte, en algún ejercicio, no sé si lo dije o no, FDR-NR. Esa expresión que está ahí nos está indicando cuál es el dominio y cuál es el codominio. El dominio son los reales y el codominio también son los reales. ¿Ya? Entonces tenemos que ver si el recorrido coincide con el codominio. ¿Qué pasa si a mí no me dan esta información? Si a mí no me dicen que la función está de R en R, significa que yo tengo que buscar cuál es el dominio. Si a mí me dijeran, por ejemplo, g de x es igual a 1 partido en x, chanfle, ¿cuál es el dominio de esto? El dominio son los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque si x vale 0, esta función se indetermina. Entonces el dominio serían, el dominio de g, los reales menos el 0. Y ahí es donde nosotros decimos, entonces el codominio también debe ser los reales menos el 0. Y ahí buscamos cuál es el recorrido. ¿Y cómo se hacía eso? Reemplazando en vez de g de x, ponemos y y despejamos x. xy va a ser igual a 1, x va a ser igual a 1 partido en y llegamos a la conclusión de que es lo mismo que el recorrido, porque y no puede tomar el valor 0. Cuando coincide el recorrido con el codominio, significa que es sobreyectiva o epiyectiva. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, sí. Sí. Gracias, David. Gracias, chiquillos. Voy a borrar acá para que continuemos. Esto es solamente contenido que está en la guía. Se supone que yo la expliqué bien, pero uno nunca sabe. Entonces, si vemos aquí, función sobreyectiva, bla, 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 demuestra que la función es sobreyectiva. Primero, encontremos el dominio, que suponemos es el mismo que el codominio. Para esto analizamos la función. En el denominador hay una variable, por lo que debemos revisar que no se haga 0. X menos 1 distinto de 0. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de 1. Es decir, si x adquiere el valor 1, la función se indetermina, por lo que el dominio de la función es los reales menos el 1. Ahora entonces analizamos el codominio, que sería los reales menos 1. Una vez que esta cosa avance, ya va. Oh, colapsó el sistema. Espérenme un poquito. Colapsó esta cosa, ¿no? Fue mucha información para el pobre computador. Espérenme un poquito, chiquillos, y continuamos, porque se me apagó el OpenBoard, que es la planilla donde tengo el PowerPoint. No puedo. Ya, voy a mostrar la pantalla. Un segundito y les muestro. No puedo. Sigo buscando, acá está. Están viendo todo lo que estoy haciendo, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya, estoy buscando, sigo buscando. ¿Se abrió el archivo? Porque si se abre el archivo es mucho más fácil. Guía de función inversa, página 2. Eso es lo que quiero compartir. ¿Se ve?
Sí, sí se ve. Genial. Entonces podemos continuar. ¿Podría continuar? Veamos que se puede. Sí, se puede. Bien. Ya. No me ganó, no me ganó. Hay días en los que me gana la tecnología, hoy día no fue. De chiquillos. Entonces, como continuamos la guía, dice, ahora debemos buscar su recorrido para demostrar la sobreyectividad. Despejamos x en la función. Y igual a x partido en x menos 1. El x menos 1 va a pasar multiplicando al otro lado de la igualdad. Y multiplica cada uno de los valores, queda ix menos y igual x. Ordenamos la x al primer lado de la igualdad, menos y al otro lado de la igualdad. ¿Ya? Entonces, factorizamos esta vez por x. Oh, me faltó aquí un signo igual. Ahí. Factorizamos por x factor de y menos 1 igual y. Y aquí entonces despejamos todo el paréntesis, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Y aquí es donde analizamos, al igual que el dominio, y no puede tomar el valor 1. Ahí entonces el recorrido son los reales menos 1, que es exactamente el mismo que teníamos en el dominio. Por lo tanto, la función es sobreyectiva. Función biyectiva. La función biyectiva dijimos que era cuando era inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces, en el ejemplo anterior, la función es biyectiva, porque ya demostramos la inyectividad y demostramos la sobreyectividad. Y la función inversa, que es lo que más me interesa. Una función tiene inversa cuando es biyectiva. Si la función no es biyectiva, no tiene inversa. ¿Ya, chiquillos? Entonces, como ya vimos que la función del ejemplo era biyectiva, entonces significa que tiene inversa. ¿Y cómo encontramos la inversa? Teníamos en el recorrido, perdón, f de x es igual a x partido en x menos 1, esa era la función inicial. Y cuando terminamos de analizar el recorrido, llegamos a que x era igual a y partido en y menos 1. Lo único que debemos hacer, chiquillos, es cambiar esa x por la expresión f a la menos 1 de x y las y que aparecen aquí por el valor x. X partido en x menos 1. ¿Ya? Y esta es la función inversa de la función inicial, que coincide en este caso que es la misma. Pero ¿qué pasa con otras funciones? A lo mejor la otra función no es igual, no es la misma. Voy a pensar en alguna. Veamos, por ejemplo, la función, vamos a dibujar una de ejemplo acá, que no tenga función, o sea, que sea biyectiva y que encontramos la función inversa y que sea distinta. La función, por ejemplo, vamos a escribir g de x igual 2x menos 1. Primero, hay que demostrar que es inyectiva. ¿Cómo lo hacíamos? No se amontonen de a uno. Inyectiva. G de A tiene que ser igual a G de B. Entonces, 2A menos 1 debe ser igual a 2B menos 1. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta ahí? ¿Nada? Menos 1 y menos 1. Ya. Lo podemos eliminar. Queda 2A igual a 2B. Y si yo divido en 2 toda la igualdad, nos queda A es igual a B. Es inyectiva. Sobreyectiva. El dominio, ¿cuál era?
El dominio no tenía restricciones, eran todos los reales. Veamos qué pasa con el recorrido. Y es igual a 2x menos 1. Entonces, despejamos la x. Y más 1 va a ser igual a 2x. Y más 1 dividido en 2 va a ser igual a x. No hay y en el denominador, tampoco hay restricción. Entonces el recorrido también son todos los reales. Es sobreyectiva. Es inyectiva, es sobreyectiva, tiene inversa. ¿Y cuál es la inversa? La inversa entonces va a estar dada en esta última expresión que quedó en el recorrido, en el análisis del recorrido. ¿Cuál es la función inversa? Sería f a la menos 1 de x igual a x más 1 medios. Esa es la función inversa de la función, perdón, puse f y no es f, es g. Tiene que ser g porque si no es g esta cosa no funciona. G a la menos 1 de x, ahí sí. ¿Se entendió, chiquillo, lo que dije, no? Sí, sí. Sí, sí. Ya. Porque la primera era g de x igual 2x menos 1. Y su función inversa va a ser x más 1 medios. Esas son una inversa de la otra. Vamos a volver a la guía. Bien, chiquillos. Aquí en la guía, si yo grafico la función inicial, que es la línea azul que ustedes ven en este gráfico, ¿ya? Esa línea azul es la función x partido en x menos 1. Y grafico también la función inversa quedó sobre la línea azul, porque era la misma. Coincidió que la función inicial es inversa de sí misma. ¿Ya? Cuando pasa eso, chiquillos, gráficamente no se nota. Pero ¿qué gracia tiene? Que la función y su inversa son simétricas con respecto a la recta y igual x. ¿Y cuál es la recta y igual x? La que está en verde. ¿Ya? Si yo doblo la hoja o el gráfico por esa línea verde, se refleja uno sobre la otra. Esta línea hace de espejo. Vamos a ver si podemos graficar la línea que estaba acá, la que habíamos visto recién. No sé si podré. Vamos a intentar graficarla. Un segundito que voy a poner un fondo cuadriculado para que podamos verla bien. Si tomamos un plano cartesiano, la función g de x es 2x menos 1. Significa que desde el menos 1 subo 2 y avanzo 1. Tengo 2 puntos entonces. Con lápiz rojo vamos a hacer la función inicial. Tenemos un punto aquí. Oh, no, me equivoqué. Aquí, en el menos 1. Y el segundo punto acá. Esa es la función g de x. ¿Ya? Y la otra es
X medios más un medio. Entonces, gráficamente es el valor, lo vamos a dibujar con verde la segunda, en un medio. Tenemos un primer valor y dice aquí que subo 1 y avanzo 2. Y acá tengo un segundo punto. Aproximadamente ahí estaría la segunda recta. ¿Se entiende lo que estoy dibujando, chiquillos? Sí, no. Sí. Gracias. Esta es, la que está en verde es g a la menos 1 de x. Con amarillo voy a graficar la función x igual y. Esa línea amarilla se supone, bueno, ahí creo que se me corrió un poquito alguna de las 3 líneas, es el espejo de la función. Una se refleja en la otra. Si usted se fija, la línea roja se refleja en la línea verde. Y la verde en la roja, por supuesto. Esa es la gran gracia que tiene la función inversa, que podemos encontrar o determinar si tiene inversa o no una función con la gráfica inicial. ¿Se entiende lo que estoy explicando, chiquillos? Qué triste hablar solo, decía mi papá. Ahora lo entiendo. Entonces, al reflejar la función mediante la línea, se visualiza su inversa. Vamos entonces a los ejercicios, que es lo que nos convoca. Se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Entonces, el primer ejercicio no lo vamos a hacer porque es el tema del dominio del recorrido y creo que ya lo hemos jugado harto ya con eso. Pero vamos a graficar las funciones. Para eso vamos a recordar algunos conceptos que son necesarios. ¿Cómo saber el tipo de función? Vamos a analizar el exponente de la incógnita. Si nos fijamos en X, que es la incógnita, mejor que sea con azul esta cosa para que se vea claramente. Si yo analizo el exponente de X, el exponente de X, si es 0, es una función constante. O sea, es una línea recta paralela al eje X. Si el exponente es 1, es una línea recta, es una función afín o es una función lineal. O sea, puede ser una línea de este estilo o una línea de este estilo. ¿Ya? Si es el exponente 2, es una parábola, es una función cuadrática. Puede ser la curva así o así. Estamos hablando de un aproximado. Si el exponente es 3, que es una cúbica, el gráfico es algo así, como una letra S acostada. ¿Ya? ¿Qué pasa si es índice o exponente, perdón, un medio? ¿Qué es eso? La raíz cuadrada de X es una función de un solo brazo.
Y si es un tercio, es la raíz cúbica de x, es una s, pero alargada. ¿Ya? Esto que les acabo de escribir aquí es la clave de mi éxito. Yo me aprendí eso y fue mucho más sencilla mi vida matemática. Entonces, les estoy diciendo una clave de cómo darse cuenta si el gráfico que están haciendo es correcto o no. Primero, hay varias formas de graficar. Una y la más carretera de todas es darle valores a la x. Entonces, si tengo la función menos x tercios, que es la primera, vamos a asignarle los valores a la x y a la y. Como sabemos que el exponente es 1, significa que va a ser una función lineal, va a ser una línea recta, con 2 puntos que tenga suficiente. Si x vale 0, y vale 0. Este es el gráfico A. Si x vale 3, y vale menos 1. Entonces, voy a ubicar los dos puntos, el 0,0 y el punto 3, menos 1. Con esos dos puntos trazamos la línea recta que pasa por ellos. Espérenme un segundito y lo hago porque es algo así. ¿Se entendió cómo graficar, chiquillos? Al menos la primera. Sí, profe. Gracias. ¿Lo encuentro medio aburrido en la clase o no hay mucho que decir? No sé. Es más entretenida la clase cuando ustedes participan. Siento que estoy haciendo una cátedra. Profe, Dígame, ¿puede explicar primero la primera? ¿cuál primera? La que acabo de ¿Cómo dibujar. graficarlo? ¿Cómo graficarlo? Eso. ¿Cómo graficar? Perfecto. Sí, Vamos de nuevo. estaba anotando lo de al lado. Lo del lado. Ah, ya. La clave de mi éxito. Sí, sí. X e Y son los valores que yo voy a asignar. A la X le puedo asignar los valores del dominio. Cualquier valor del dominio. Y como es no tiene restricción, por eso les había dicho en realidad que pusieran el dominio del recorrido en el primer ítem. Como no hay ninguna restricción, puedo poner cualquier valor. X vale 0, por ejemplo. Elegí el 0 porque 0 dividido en 3 me va a dar 0. Si yo elijo el 1, puedo elegir el valor x1 y reemplazo la función. Menos 1, 3, o sea, menos un tercio. A ver, revisemos. 1, un tercio. Sí, está dentro de la recta. Si vale 3, si x es 3, y va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque va a ser menos 3 tercios. Eso lo simplificamos y me queda menos 1. ¿Ya? Y con 2 puntos es más que suficiente porque sabemos que es una línea recta. Y una línea recta solamente se determina con 2 puntos. ¿Ya? Aquí ya tenía 3 con 2. Elegí el 0,0 y el 3,1. Lo ubico en el plano cartesiano y trazamos la recta. Veamos la segunda, que estaba acá abajo. ¿Va? No se quiere mover esta cosa ahora. Ahí sí. Aquí. Aquí la X no está. Si la X no está, significa que es X elevada a 0. Exponente 0 significa que es una función constante. ¿Ya? Entonces, démosle valores. X, Y. Si X vale menos 7, da lo mismo el valor que tenga la X. Y va a seguir siendo 5. De eso se trata la función constante. Si X vale 4, Y va a seguir siendo 5. Si X vale 0, va a seguir siendo 5. Entonces, la función f de x igual 5 es la línea recta que pasa por 5.
¿Se entendió? Sí, Pero, profe. profe, Dígame. ¿puede venir de cualquier dirección la línea, pero tiene que pasar por 5? Es que va a ser una línea, a ver, mira los puntos, menos 7, 5. Si yo voy al menos 7, tengo que llegar a la altura 5. Es una recta paralela al eje X. Si yo la Siempre que pase por 5, está bien, ¿no? sí, o sea, no es que siempre que pase por 5, porque si yo dibujo esta línea así, va a pasar por el 5,0, esa no es constante. ¿Ya? Ojo con eso. Ah, vale. Tiene que ser paralela al eje X. La constante es paralela al eje X, o bien perpendicular al Y. Esa línea cumple con la condición de que no importa el valor de X, Y siempre va a ser 5. Veamos la otra. Ahí ya tenemos dos gráficas. X cuadrado menos 3. Aquí voy a borrar lo que estaba aquí al ladito para que veamos claramente qué pasa aquí. Cuando es una función cuadrática, chiquillos, necesito no 2 puntos, porque con 2 puntos no se define la gráfica. Al ser una parábola, ustedes vieron a principio de año que podíamos graficarla encontrando el, el eje de simetría, buscando la concavidad, o si la concavidad es positiva o es negativa, la intersección con el eje X. Todo eso lo deberíamos usar ahora. Pero si a usted todavía le cuesta esa parte, aún así puede encontrarlo buscándole valores a X y a Y. Y la mejor forma de encontrarlo es mínimo 5 puntos. ¿Ya? Si yo tomo valores de X, ¿ya? Cercanos al 0, 0, 1, menos 1, menos 2, 2, deberíamos encontrar valores de Y cercanos a esa función. Ahora, ¿por qué elegí ese valor? Porque yo elegí el eje de simetría. Les recuerdo que el eje de simetría era X igual B partido en 2A, menos B partido en 2A. Y eso era B en esta ecuación es 0. A era 1, B es 0 y C era menos 3. Y 0 partido en lo que sea sigue siendo 0. Por eso, porque el eje de simetría es 0, busque valores cercanos al 0 para buscar los puntos. Lo borro. Y seguimos. Si X vale 0, ¿qué es lo que pasa en la función? Reemplazamos el 0. 0 al cuadrado es 0 y menos 3, menos 3. Si X vale 1, 1 al cuadrado es 1, menos 3, menos 2. Si vale menos 1, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, menos 3 también me da menos 2. Si vale menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, y 4 menos 3, 1. Si vale 2, 2 al cuadrado es 4, menos 3, 1. Recuerden, es una parábola. Entonces, 0, menos 3 es uno de los puntos. 1, menos 2, un segundo punto. Menos 1, menos 2, un tercer punto. Menos 2,1, un cuarto punto. Y menos 2,1, un quinto punto. Creo que lo dije 2 veces, pero no importa. Si ustedes se dan cuenta, esto no es una recta. Además, ustedes ya saben que no es una recta. Ideal sería que usted pusiera valores fraccionarios. ¿Ya? No sé, pues, ¿qué pasa si el valor es un medio? Un medio al cuadrado es un cuarto menos 3 y ha ido un valor feo. ¿Ya? Pero como ya pusimos estos 5 puntos, vamos a hacer un aproximado de la curva. No lo haga recto, no es una línea recta desde el 3, desde ese punto a ese punto, eso no es recto, ¿ya? Es curvo.
tiene que ser curvo. Voy a tratar de hacerlo con el mejor pulso posible en esta cosa, ¿ya? No tengo el mejor pulso aquí, pero vamos que se puede. Nunca le chunto el puntito, ¿eh? Supongo que se entiende la idea. No hay caso con esa cosa. Bueno, aproximadamente así es la parábola. ¿Ya? Se entiende, profe, se entiende. Sí, yo sé que se entendió, pero es para que ustedes también tengan claro que el dibujo, la idea es que en un papel ustedes lo pueden hacer. ¿Ya? En esta cosa, el computador es un poco más complejo. Esa sería la función de x cuadrado menos 3. ¿Y qué pasa con la gráfica de la de abajo? La cúbica. Nunca habían hecho una cúbica ustedes, si mal no recuerdo. Entonces vamos a preocuparnos de hacer lo mismo que en la cuadrática, mínimo 5 puntos. X, Y. Si vamos por el lado carretero. Yo sé que esta curva es de este estilo. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser así? Cuando la X está positiva, va a ser creciente. O sea que si yo la veo de izquierda a derecha, va creciendo. Si yo tuviera menos X al cubo, la curva sería al revés. Significa que va de izquierda a derecha, decreciendo. Entonces, teniendo solo eso en consideración, vamos a encontrar valores para la X. X0. Si X vale 0, Y vale 2. Si X vale 1, si X vale 1, 1 al cubo es 1, más 2, 3. Si X vale menos 1, menos 1 al cubo es menos 1, y menos 1 más 2, 1. Si X vale 2, 2 al cubo es 8, y 8 más 2 es 10. Y si vale menos 2, menos 2 al cubo, menos 8, más 2, menos 6. Con esos 5 puntos ya podemos hacer algo. Vamos a graficar y creo que vamos a dejar hasta aquí nomás la clase. Así que vamos a graficar esta y ustedes después tratan de resolver el resto de la guía, ¿ya? 0,2, un punto. 1,3, otro punto. Menos 1,1, tercer punto. Hasta aquí pareciera una recta. Ojo que no es así. 2,10. Me pasé de gráfica, voy a dibujarlo acá arriba, para que ustedes vean que por acá más o menos quedó el punto, ¿ya? Por allá. Y el menos 2,6, menos 6, por acá abajo quedó el punto. Estos, chiquillos, al igual que la parábola, se tienen que dibujar de forma curva. Si yo me doy cuenta que el 0 es el punto de inflexión, puedo ir dibujando la curva aproximadamente así. Un brazo de la parábola hacia arriba y un segundo brazo, pero hacia abajo. Ahí quedó la función aproximada. No vamos a hablar de una exactitud, pero de una forma aproximada de la función. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Ya, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta ahí, porque ya es la hora, ¿cierto? Sí, la 1:34, ya me pasé inclusive. Además llegó mi almuerzo. Ya, chiquillos. Hasta ahí. ¿Se entendió la clase? Profe. ¿Sí? ¿Entendimos Sí, bien? profe. Qué bueno, chiquillos. Voy a dejar de grabar. Que les vaya súper bien.